Hemos llegado a la parte de la entrevista. Hoy recibimos a un emprendedor que no solo está transformando el sector inmobiliario, sino que está demostrando que la tecnología puede ser una herramienta al servicio de la simplicidad, la eficiencia y las personas. Desde 2020 ha liderado una plataforma que hoy es utilizada por más de 3.000 agentes inmobiliarios en Latinoamérica y ha llamado la atención de fondos internacionales como 500 Global, pero detrás de ese éxito hay una historia, una visión y un ser humano. Hoy conversamos con Michael Mota, fundador y CEO de Alter State. Michael, bienvenido. Un gran honor, Roger. Ahora que sí, compartir escena contigo. De verdad que es un privilegio que tú nos cuentes tu vida empresarial, tanto a mí como a los amigos que están viendo esta entrega de vida empresarial. Michael, de inmediato quisiera entrar en materia y preguntarte quién es Michael Mota y cómo se logra todo este gigante del sector inmobiliario, o más bien de la promoción de las propiedades inmobiliarias en toda Latinoamérica. bueno, primero que nada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién es Michael Mota? Bueno, si yo lo defino rápidamente, soy ingeniero de pasión, pero mercadólogo, me gradué de mercadeo como profesión. Y ahora unos 31 años que la vida me ha paliado, me quito el cabello bien temprano. Pero la verdad que súper emocionado. Nosotros hoy en día, gracias a Dios, tengo emprendiendo ya prácticamente de los 16, 17 años. Y precisamente en el 2020 fue cuando arrancamos ese proyecto de Alter State. Yo toda la vida, yo que soy ingeniero, programador de pasión, porque yo toda la vida, bueno, por mi papá también, que es ingeniero, toda la vida yo me la pasé programando, desarrollando productos de software para todo tipo de empresas y organizaciones. Y fue ahí en ese 2020 que nosotros decidimos ya, en vez de desarrollar productos para otras empresas, pues desarrollar un producto de nosotros que pudiéramos exportar hacia otros países. ¿Cómo nace la idea en pleno 2020, en una época desafiante para emprender en medio de la pandemia? ¿Y qué necesidad viste sin resolver o pendiente de resolver en el sector inmobiliario? ¿Cómo surge todo esto? Mira, la idea de Alter State venía de hace mucho tiempo, antes del 2020. Pero yo nunca tuve una persona que pudiera comenzar a proveer ese producto. Yo nunca he sido agente inmobiliario, yo nunca he vendido una propiedad. De hecho, tenemos una política muy estricta en la empresa de que no podemos tener nadie que sea agente inmobiliario o lo haya sido, por tema de cómo funciona el mundo inmobiliario y la ética. Pero yo conocí una empresa que se llama Mr. Home. Ellos en el 2019 me contrataron para desarrollar como el sitio web de su inmobiliario. Y me llevé tan bien con todo ese equipo. Era un equipo que estaba creciendo muchísimo. En ese momento tenían unos 50 vendedores, creo. Y la verdad que me llevé tan bien con ese equipo que me adentré en las operaciones de ese inmobiliario. Era hasta tal punto que yo casi tenía mi propio carnet porque yo iba a la oficina cada rato a hacerle preguntas sobre cosas. Y cuando finalizamos ese proyecto de sitio web, pues ellos tenían una plataforma que ya ellos utilizaban en ese momento, que era un CRM, se llama PyDrive, pero tenía mucha deficiencia. O sea, el sector inmobiliario, a pesar de que tú tienes un asesor inmobiliario que vende propiedades, no es como cualquier otro tipo de negocio, como tú vendes un televisor o salir a vender cualquier cosa. Lleva un proceso mucho más metódico, mucho más... Sigue una línea diferente. Y en ese momento, pues, el agente inmobiliario necesitaba una plataforma que pudiera como llevar todas las operaciones de su negocio en un solo lugar. Yo, como no sabía nada del sector, pues comencé a preguntarle a ese mismo equipo. Y ellos me enseñaron prácticamente todo lo que yo hoy en día sé sobre el mundo inmobiliario. Y yo le hice la propuesta. Yo, mira, si yo te desarrollo una solución para tu negocio, ¿ustedes emigrarían? Y me dijeron, sí, dale para allá. Yo literalmente sin cobrar un peso ni nada por el estilo, yo empecé a desarrollar mi producto como ese MVP. En unos 3 meses hicimos ese MVP y cuando se lo mostré, dijeron, oye, esto es lo que nosotros necesitamos. Y ellos migraron toda la plataforma, lo que yo tenía muchísimos años usando, lo migraron hacia nosotros y ese fue como el inicio de Alter State. Ese producto mínimo viable al que señalas, MVP, ¿cómo lograste superar los primeros obstáculos que se presentaron y ese proceso qué te enseñó? Bueno, lo que más me enseñó eso es que sobre todo el que está emprendiendo, por lo menos en tecnología,
que lo único que he hecho toda mi vida, es que lo más importante que tú puedes tener es el feedback del usuario. A veces nosotros como emprendedores tenemos una idea y creemos que esa es la idea que nos va a hacer millonario y que va a funcionar y que ese producto que vamos a lanzar es lo que nos va a llevar al estrellato. Pues la realidad es que lo que determina si tu producto realmente puede funcionar es cuando tú tienes un usuario utilizándolo. Nosotros tuvimos la bendición de que tuvimos ese equipo de que comenzó a utilizar ese producto y nos comenzaron a bombardear inmediatamente sobre cosas que no funcionaban o que debíamos de agregar para que ellos puedan cada día mejorar su negocio. Entonces, tener el feedback de primera mano del cliente, ahí mismo, por eso yo decía que yo casi me instalaba en la oficina de ellos, porque yo iba toda la semana, sin que me pagaran un peso. En ese momento todavía no había las restricciones de COVID, pero el simple hecho de yo estar ahí de primera mano con el agente que está usando mi producto, me ayudó muchísimo, me aceleró años. Cosa que a gente le toma muchísimo tiempo encontrar, a mí me tomó semanas, porque yo hacía algo y el usuario lo estaba probando en la tarde. Si en la tarde me decía esto no funciona así, en la noche yo estaba programando para que en la mañana, lo primero que yo llegara, él me dijera, mira, haz esto y aquello. Y así iba. Para mí eso es como lo esencial cuando uno está emprendiendo. ¿Qué diferencia tiene AlterState de otras plataformas digitales que promueven también propiedades inmobiliarias? Sí, mira, la mayoría de las plataformas solucionan un problema. Lo solucionan muy bien, pero solucionan un solo problema. Y lo que la gente inmobiliaria no necesita mucho software. Nosotros en una sola plataforma concentramos lo que es el CRM, el marketing, sitio web, contabilidad, analítica de mercado y todo lo que tiene que ver con su operación en una sola plataforma. Entonces eso hace que si tú tienes una empresa, no es lo mismo tú enseñarle a una persona a utilizar 5 software diferentes, a utilizar uno solo que le va a resolver lo que 5 le pueden hacer. Y la mayoría de plataformas que hay en el mercado hoy en día, como te digo, solucionan un problema, lo solucionan muy bien, pero solucionan un problema. Entonces, lo que nosotros hicimos fue enfocarnos en esos pilares, en lo que necesita una inmobiliaria y crear un producto que funcione en esos pilares. Y definitivamente yo creo que la trayectoria lo dice. Hoy en día nosotros tenemos más de 5.000 usuarios a nivel nacional e internacional, operamos en varios países y a puro boca a boca prácticamente. AlterState tiene una amplia incidencia, no tan solo en las agencias, pero también en los agentes inmobiliarios independientes, o deben ser firmas consagradas ya en el mercado, o cualquier persona que decida emprender en el ámbito de la promoción de propiedades puede tener acceso a un usuario. Sí, claro. Nosotros empezamos primero por compañías grandes y luego franquicias internacionales de todo tipo, RE/MAX, Keller Williams, EXP. Pero luego transicionamos a las empresas pequeñas y luego a los agentes independientes. Entonces tenemos muchos usuarios que son empresas de un solo usuario que si quieren incursionar en el negocio y se registran en la plataforma y ya en menos de 5 minutos pueden tener su propia página web con todas sus propiedades montadas, conectado al inventario más grande de inmuebles que hay en la República Dominicana. Nosotros hoy en día tenemos una oferta de inmuebles a través de AlterState que es solo para los agentes inmobiliarios por encima de las 90.000 propiedades disponibles en todo el territorio nacional. Una pregunta que me llega a la mente ahora que hablas de números, de cantidades y de resultados específicos. ¿Cuáles han sido los resultados tangibles que las agencias que utilizan AlterState han podido beneficiarse gracias a la tecnología que ustedes han implementado? Mira, la gran mayoría de inmobiliarias que utilizan la plataforma usualmente ahorran horas de su productividad a las pocas semanas de uso de la plataforma. Y nosotros también tenemos compañías que empezaron con nosotros con un usuario y hoy son empresas de 40 personas. Nosotros tenemos compañías que empezaron con nosotros con 50 vendedores, hoy son 170, 200. Tenemos franquicias que lanzaron en el país, en República Dominicana, con AlterState, siendo apenas 100 vendedores y hoy en día son empresas de 500, 600. O sea, yo creo que para toda inmobiliaria que utiliza la plataforma hay un antes y un después desde que implementa la plataforma y no lo digo yo por decirlo ni nada por el estilo. O sea, todos nuestros usuarios, gracias a Dios, lo reflejan sobre los resultados que ellos tienen después de implementar este tipo de soluciones. AlterState ha sido reconocido en múltiples escenarios, pero también ha sido validado por inversionistas internacionales, de hecho, tanto locales como internacionales. ¿Qué ha significado la inversión privada, ese acompañamiento de
esos inversores de alto riesgo, si se quiere, de Venture Capital. Sí. ¿Qué significa, o más bien, qué ha significado para ustedes recibir capital privado? Mira, es un mundo bien amplio, complejo, pero la verdad que es muy bonito, porque tú conoces mucha gente muy interesante que lo que quiere es apoyar tu negocio para que tú lo lleves al próximo nivel. Nosotros, dentro de la primera inversión que recibimos fue de 500 Global, que es un fondo de Venture Capital, uno de los fondos más grandes y más importantes de la región. Nosotros fuimos la primera inversión, de hecho, que ellos hacen en República Dominicana. Y cuando yo entré en 500, eso era como un programa de aceleración, que ya no era un programa de aceleración, sino más bien, ellos todas las semanas se sentaban conmigo a decirme qué tú necesitas para tú, si hoy tú estás facturando 10 pesos, ¿qué tú necesitas para tú facturar 20? Y la misión era, todas las semanas yo tenía que entregar resultados de eso. Y al final de ese programa, pues yo me presentaba ante fondos de inversión de toda la parte del mundo. Pero desde que yo entré en 500, la vida personal y la vida profesional y lo que fue Alter State después de eso fue un cambio del cielo a la tierra, porque yo nunca, la verdad que yo no tenía ni idea de que la gente podía invertir en empresas de alto riesgo, como era como uno en ese momento, que uno, una startup, una empresa de alto riesgo. Y nosotros pudimos llevar, o sea, después de esa inversión, nosotros de hecho salimos a levantar capital, principalmente con inversionistas nacionales. Dentro de ellos, de hecho, está George Nadel, del grupo de Nadel Enterprises, que ha sido una persona vital para nosotros, que también es usuario de nosotros con Alter State, así como Venture, que es otro fondo, que cuando invirtieron en nosotros, todavía no éramos un fondo de Venture Capital, y hoy en día somos un fondo que, de hecho, están levantando ahora una ronda de $10 millones para invertir en empresas similares a nosotros, de tecnología. Entonces, creo que eso es algo que debería existir mucho más en República Dominicana. Yo sí creo que hay una fuga gigante de talento a nivel de tecnología y sí creo que aquí hay personas que pueden crear productos que pueden ser a nivel internacional y no solamente nacional. ¿Qué tan importante entiendes tú que ha sido en esa captación o levantamiento de capital de riesgo la visión que tuviste desde el inicio? Sabemos que es una visión global en términos prácticos. Y cómo te has expandido en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y ya con fuerza me dices que entras a México, Costa Rica, y pronto sé que puedes estar penetrando Estados Unidos. Entonces, ¿qué nivel de importancia tú le atribuyes al hecho de que cuando surgió la idea y fuiste moldeando y validando ese modelo de negocio, le atribuiste una visión global? Es una excelente pregunta y yo creo que eso es algo esencial el que quiera crear un producto de tecnología. Nosotros desde la primera línea de código de Alter State dijimos, esto tiene que ser algo que vamos a arrancar aquí, en otro país, pero definitivamente esto tiene que ser algo global, por muchísimas razones. Una de ellas era, sabíamos que el mercado aquí era relativamente limitado, aquí debe haber algunos 3.000 y algo de agentes inmobiliarios, pero desde que lanzamos esa primera línea de código, nosotros dijimos, esto tiene que ser un producto que nosotros podamos sacar a otros países, y todo siempre fue pensado en eso. Porque de hecho cuando abrimos México por primera vez, fue como que solamente tuvimos que hacer una serie de ajustes a nivel de plataforma, por lo menos. Ya a nivel de equipo y comercial fue un poquito más una montaña rusa, pero a nivel de plataforma fue un plug and play en otro país. Entonces creo que eso es esencial y lo veo a veces en muchos emprendedores que se han acercado hacia mí, donde piensan solamente en soluciones nacionales, creando productos de tecnología, cuando la tecnología está hecha para tú ser algo global desde cuando tú quieres. Ustedes dicen que vender propiedades debe ser tan fácil como mantener una conversación. ¿De dónde surge ese lema? Sí, porque la verdad que con toda conversación de compra y venta de un inmueble empieza, sigue y termina en WhatsApp. Entonces, yo creo que comprar una propiedad ojalá nosotros lleguemos a un punto en donde tú simplemente veas una propiedad y dices algo como tú compras en Amazon. Obviamente suena loco y suena algo muy lejos de tú poder llegar, pero ya hoy en día eso se ve, sobre todo en las generaciones más jóvenes, lo que quieren es a veces simplemente la forma más fácil de poder conseguir su cosa. Entonces, definitivamente lo que nosotros hacemos, o nuestra misión en Alter State, es habilitar a los agentes inmobiliarios que puedan dar un servicio excepcional a sus usuarios, a sus clientes, y que ellos se sientan cada vez mucho más confiados, sobre todo en un ambiente donde tú estás haciendo la compra de tu vida, y evitar tipo de incertidumbre o lo que sea sobre eso. Debe de ser simple. Leí hace unos días en el periódico que
en Serrayes, La Julia, Naco, Piantini, Evaristo Morales, La Esperilla, que son los sectores que casi siempre, bueno, el Millón, que se menciona en el Distrito Nacional. Y ahí había un reportaje muy amplio que decía, bueno, se están construyendo alrededor de 10 torres al mismo tiempo. Tú decías, el mercado dominicano es relativamente pequeño, alrededor de 3.000 agentes inmobiliarios. Hay 3.000 agentes, pero ¿cuántos apartamentos están en venta en este momento? ¿Cuántas propiedades? Y cómo tú, en la experiencia que ya tienes, aunque iniciaste visitando una inmobiliaria, permanentemente ya formas parte del ecosistema del sector inmobiliario en el país y en otros países de América Latina, ¿cómo ves tú los costos del metro cuadrado, por ejemplo, en el Distrito Nacional, que asciende alrededor de unos $2.500? Es pequeño, cuando decía que es pequeño, por lo menos en el ámbito de las agencias inmobiliarias. Dígase, yo soy un producto de tecnología, mi cliente es la inmobiliaria y nosotros cobramos por usuario que tenga una inmobiliaria. Pero en el mercado de bienes raíces, a nivel de propiedades, pues eso es uno de los pilares de la economía de la República Dominicana. Y sí, nosotros por lo menos vemos por detrás toda la venta que se hacen, casi gran parte de la venta que se hace en República Dominicana, nosotros la podemos ver a través de Altrestay, porque uno de los procesos que hacen la inmobiliaria y la desarrolladora, porque también trabajamos con desarrolladoras, es registrar los cierres precisamente en la plataforma. Y obviamente, como todo en la vida, hubo una subida muy alta post-COVID en todo ese proceso. Pero yo sí creo, o sea, si a veces uno dice, oye, tú te ves una propiedad y cuesta $200,000, $300,000, pero es increíble tú ves cuando se construye una torre y ya a los poco tiempo ya está vendida. Entonces definitivamente hay un mercado para eso. Yo sí creo que vamos a llegar a un punto, yo no creo que va a haber un punto en donde vamos a echar para atrás. Yo sí creo que va a un punto donde simplemente se va a estabilizar, porque definitivamente la economía, incluso hoy mismo veía que el Banco Mundial todavía sigue proyectando a la República Dominicana como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina completa. Entonces, esas son cosas que aunque la gente a veces no percibe, cuando tú lo llevas a nivel macro, toda la economía crece. Y cuando la economía crece, pues definitivamente su costo crece. ¿Cuál es el papel de la automatización y de la inteligencia de datos en Altrestay? ¿Cómo funciona ese mecanismo de la tecnología en la actualidad a través de la plataforma de ustedes? Claro, mira, nosotros, uno de los valores, como comentaba ahí sobre eso, los valores más importantes son los cierres que se hacen en Altrestay. Y algo que pueden hacer las agencias inmobiliarias, sobre todo para poder tomar decisión cuando van a captar una propiedad, es que ellos pueden con simplemente 2 o 3 clics entrar y decir cuánto cuesta un apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, 2 parqueos en Piantini y un cuarto piso. Esas son informaciones que antes la gente inmobiliaria tenía que salir a la calle a peinar la zona, como decían ellos. Entonces salían con una mascotica y llamaban a los letreros y averiguaban los precios de las propiedades. Hoy en día esas son cosas que la gente inmobiliaria simplemente entra en Altrestay, hace una consulta y te da un análisis completo de la zona sobre cómo se ha ido comportando el metro cuadrado en esa zona, sobre propiedades similares. Y eso es muy importante para la toma de decisión en el momento de tú captar una propiedad, porque cuando tú vas con un propietario y el propietario te dice, yo quiero poner esta propiedad en $300,000, pero cuando tú le enseñas al propietario, le dices, mira, el estudio de mercado no dice eso, en esta zona se vendieron a tanto, mira, ese apartamento que está ahí abajo se vendió en tanto. Son valores que el agente inmobiliario puede utilizar, pero sobre todo el vendedor, el propietario del inmueble, ya no anda adivinando, sino que tiene las consultorías de una persona que verdaderamente sabe lo que está sucediendo en el mercado de una propiedad similar a la suya. ¿Cómo visualizas el crecimiento de Altrestay en 5 años en la República Dominicana? Mira, nosotros, la verdad que en República Dominicana nosotros yo diría que llegamos como un tope. O sea, nosotros aquí ya tenemos, yo decía que teníamos 3,000 y pico usuarios, nosotros aquí ya tenemos una base de usuarios activos de 3,000 y algo de usuarios. O sea, que tú sabes que también hay gente que son agentes inmobiliarios independientes. La proyección que nosotros tenemos más es a nivel internacional. Nosotros empezamos a operar en México en el 2023 y hace poco empezamos a operar ya en Colombia y Chile. Sí tenemos también operaciones en Costa Rica y Guatemala, pero todavía es un mercado que está un poquito más rezagado. Pero principalmente nuestro foco es cómo nosotros podemos convertirnos o cómo nosotros podemos hacer lo que nosotros hemos hecho aquí en países donde son 4, 5, 10 veces más grandes que nosotros. Y claro que ojalá que ya en un futuro nosotros podamos abrir en países como Estados Unidos, donde ya la competencia es mucho más fuerte, donde ya la tecnología está mucho más establecida. Pero nosotros estamos confiados de que tenemos un producto de que
definitivamente, o sea, no es lo que nosotros creemos, sino es lo que nuestros usuarios nos dicen, de que definitivamente le transforma su negocio inmobiliario. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el próximo destino? Y cuando elaboraba la pregunta en mi mente, pensaba en Estados Unidos, porque la competencia es, diríamos, más poderosa, porque como señalas, la tecnología está más establecida y hay un know-how importantísimo Sí. en materia inmobiliaria. ¿Qué rol entiendes tú que los emprendedores tecnológicos, no tan solo los emprendedores tecnológicos, sino los desarrolladores tecnológicos deben ver como posibles soluciones en el mercado nacional? Mira, al inicio yo comentaba de que aquí hay una fuga grande a nivel de tecnología. Yo conocí a programadores aquí que son de talla mundial y trabajan para empresas en Estados Unidos porque al final del día terminan buscando un salario mucho mejor. Pero yo sí creo que aquí hay mucha tecnología que se puede construir, que todavía falta por hacer y que no solamente aplica para el mercado de República Dominicana, sino aplica para toda Latinoamérica. El problema entra en Estados Unidos, en el caso de nosotros, por ejemplo, más que competencia, es que por ejemplo, en este continente completo, es el único mercado, creo que Canadá, bueno, Canadá también, pero es el único mercado donde el agente inmobiliario debe de regularizarse, debe sacar una licencia para poder hacer eso. En todos los otros países de Latinoamérica, a excepción de Panamá, tú te puedes levantar mañana y decir que tú eres agente inmobiliario. Entonces, eso abre una brecha gigante, por lo menos en la vertical inmobiliaria, pero así mismo hay otras verticales. Yo, por ejemplo, hablaba con un emprendedor que acaba de levantar una ronda de $10 millones hace como 2 semanas, donde él lo que hace es analizar la información, creó un software que analiza la información de las gomas, de la flotilla de empresas como Shell o lo que sea, que tiene una flotilla de vehículos, analiza el desgaste de la goma y eso ayuda a las empresas a tomar decisiones sobre cuándo comprar goma y reducen costo en eso, que de hecho también Venture, que uno de los que invirtió nosotros, también invirtió en ellos reciente. Entonces, yo creo que las posibilidades de poder crear un negocio, y muchísimo más ahora, este es el mejor momento que tú puedes crear un producto teniendo de la mano y lo fácil de acceso ahora mismo, que es tú accedes a la inteligencia artificial y crear productos sobre eso. O sea, el que no sabía programar antes, ahora puede programar en 2 días y construir un producto en semanas. ¿Cómo se ha preparado Alter State para, bueno, la era de la inteligencia artificial? Porque realmente la inteligencia artificial puede convertirse en una amenaza para ustedes, pero también es una oportunidad. Entonces, ¿cómo ustedes han ido tomando en cuenta esos elementos? Claro. No, mira, para mí, lo mejor que ha pasado, para mí esto es como la invención después del Internet. Entonces, cuando se lanzó el Internet, cuando se lanzó el primer iPhone, esto definitivamente es una reinvención que todas las empresas tienen que hacer y de que deben de contemplar cómo implementar la inteligencia artificial. No hacerlo por hacerlo. O sea, porque hay muchas compañías que también lo hacen por decir, mira, yo tengo mi inteligencia artificial y meten un chatbot y creen que eso va a solucionar el problema. Desafortunadamente, dentro del mundo inmobiliario, dentro del mundo, dentro de FinTech, PropTech y todo eso, siempre la más rezagada es el PropTech, que es el área donde nosotros estamos, que es inmobiliario. Para mí es una mega oportunidad en cómo ahora yo le puedo decir a mi agente inmobiliario, mira, en vez de tú aprender a utilizar una plataforma, tú sabes usar WhatsApp, tú necesitas que él te agende, por ejemplo, algo que nosotros estamos probando ahora, que estamos próximos a lanzar, es que el mismo agente inmobiliario, mira, me acaba de llamar al cliente Roger, envíale una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños, 2 parqueos en Piantini, el proyecto tal, agrégamelo a mi CRM y creamos un recordatorio para la semana que viene, todo enviándole una nota de voz. Entonces, esas son cosas que le ahorran muchísimo tiempo al usuario y que al final del día, para mí, no se vuelve una amenaza, al revés. Eso es yo poder poner eso en las manos del usuario me permite a mí ayudar a mi cliente a que pueda lograr su objetivo mucho más rápido. Y si él gana, yo gano. Entonces, es una relación win-win para todo el mundo. Michael, como ser humano, como profesional, joven, emprendedor, con visión, ¿qué ha significado para ti empezar desde cero y lograr alcanzar niveles tan importantes como estar frente a inversionistas de riesgo que están dispuestos a entregarte sumas importantes como la que señalaba hace un rato, $10 millones con lo que tú necesitas? Bueno, al inicio de la entrevista decías, bueno, todas las semanas tuve que presentar resultados y la pregunta era, ¿qué necesitas para dar
subir al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo se siente eso? Desde cero a tener unos socios que están dispuestos a darte literal todo lo que necesites para que tu negocio avance. La verdad que fue, nosotros echando un poco la cosa para atrás, nosotros empezamos el 3T con toda, yo dejé de trabajar para empezar el 3T. Y yo entré en muchísima deuda al principio para poder arrancar el proyecto. Y cuando la cosa comenzó a caminar, pues ya como que todo fue mucho más, fue caminando. Y vení desde un punto en donde hay extrema deuda personal, arrancando este negocio, a un punto en donde la cosa ha podido funcionar y después llegar a ese nivel en donde levantamos una ronda de capital y tener de mi lado gente que cree en el producto y cree en la visión que nosotros tenemos, eso no tiene precio. Yo creo que eso ha sido una de las mejores cosas que, obviamente, nosotros hemos llegado ahí porque lo hemos podido demostrar con el crecimiento que nosotros hemos tenido, pero también eso es como una gasolina para que tú nunca te pares de crecer. Yo creo que a veces, y me pasó mucho a mí, a veces yo creía que lo único que yo necesitaba era salir, por lo menos de la deuda, de que el banco me deje de llamar, que le tengo que pagar la tarjeta. Pero cuando la cosa cambió y ahora tu mente, en vez de pensar en problemas incluso tus personales, tú piensas en cómo yo puedo impactar la vida de miles de gente más. Ya lo hice con 5,000, ¿cómo puedo llegar a 10,000? Ya hice 10,000, ¿cómo puedo llegar a 20,000? Entonces para mí eso es como una gasolina constante que no se paga, un fuego intenso, en donde tú tienes gente que sí cree en ti, pero que sabe que tú puedes hacer muchísimo más de lo que tú hoy en día tienes. Entonces eso vale mucho. Si te tuvieras que resumir en una palabra, una oración, cómo ha cambiado tu vida desde el momento que empezaste este camino y como ser humano, de qué manera tú puedes interpretar esta bendición, si se quiere, porque ante todos los riesgos, como tú señalabas, que representa una startup en un país como el nuestro y todas las dificultades para tú alcanzar capital de riesgo, ¿cómo ves la vida luego del éxito que has tenido? Bueno, si lo fuera a decir, para mí una montaña rusa. O sea, y al principio fue una montaña que solamente bajaba. Obviamente, a medida que las cosas fueron funcionando, pues a veces tú tenías como un pico, pero luego tú volvías. Yo creo que esto definitivamente ha sido una montaña rusa. O sea, sí hemos tenido momentos muy buenos, pero también incluso después de haber ya levantado capital hemos cometido muchísimos fracasos. Yo creo que así como uno ve las cosas buenas, así mismo hay que aprender y convivir con que no siempre vamos a estar pegando jonrón. Hay días que nos vamos a ponchar y la cosa se va a complicar. Entonces, definitivamente, todavía hasta el sol de hoy, yo vivo en una montaña rusa. Hay semanas que todo va súper bien, hay semanas que todo va súper mal, pero yo creo que esa es la vida al final del día. Y eso, o sea, yo creo, una montaña rusa, literalmente. ¿Cómo te diste cuenta de que ya Alter State no era un simple proyecto, sino que ya era una causa en la que debías entregarte cuerpo, alma, en todos los sentidos? Sí, mira, mi papá siempre me dice, o en esos momentos cuando yo siempre trataba de hacer algo, él siempre me decía, mijo, cuando alguien te está pagando por algo que tú estás haciendo, porque algo tú estás haciendo bien. A veces él me decía eso, yo creo que quizás no se acuerda que me decía eso, pero él me decía mucho eso, pues yo siempre vivía inventando cosas. Y en el momento que alguien nos comenzó a pagar por eso, y nos comenzaron a pagar en plena pandemia, o sea, cuando el país estaba entero cerrado, cuando nos comenzaron a pagar, yo dije, esto puede funcionar. Nos estaban pagando chele, pero yo, oye, esto como que puede funcionar. Y después ese cliente nos trajo otro, y ese otro, y ese otro, y ese otro, y de repente, vamos a decir, se acaba la pandemia, pero tú sabes, 2021 ya inicio, mediado, pues ya era como que todos los meses crecíamos a doble dígito porcentual y era como que, no, ya esto no es un proyecto, como que necesitamos ayuda de ver cómo estructuramos esto. Yo creo que durante el primer año yo ni salario tuve, o sea, yo le pinchaba de dinero al negocio porque tenía que sobrevivir, ¿te entiendes? Entonces, año y medio, casi 2 años tuve que pinchar, no tenía un salario, era complicado. Entonces, definitivamente, ya cuando tuvimos que armar estructuras, yo entré como en varios programas, gente que me ayudaron mucho, y
cuando formamos estructura, dije, oye, esto no es algo que se hizo en la tarde, esto ya parece que puede ser un negocio. Y de hecho, el primer año y medio éramos 2 personas solamente en el equipo, a puro tirando código ahí. Entonces, ya cuando comenzamos a crecer en equipo, pasamos de esos 5 a 10 personas, 15, pues ya fue, la cosa se, digo, no, esto ya es otra cosa. Yo siempre hablo de la importancia de la mentalidad y la cultura de los emprendedores dominicanos. Y quisiera que tú nos dijeras, esto ya en la parte blanda de usted como emprendedor, ¿cómo se da el poder tomar decisiones inteligentes en momentos de dificultades económicas? Me explico, tú decías, en algún momento estuve en la lona con la tarjeta vencida, el banco llamándome, no tengo un salario definido, ahora mismo utilizaste el término, tengo que pinchar la cuenta de la empresa, en términos prácticos es tomar dinero y bueno, luego reponerlo. Pero quisiera que tú le digas a los amigos que nos ven, ¿cómo tú lograste en medio de la dificultad pensar de manera positiva, que es lo que distingue a los triunfadores de los fracasados? Porque realmente el fracasado para mí no es otra cosa que alguien que se detiene cuando le llegan las dificultades. Así es. Entonces, ¿cómo tú pensaste en ese momento? Mira, yo creo que es algo de, los gringos le dicen, como, you are wired that way, como que a ti te pegan los cables de esa manera. Yo sí creo que, y a veces yo tengo esos pleitos tan con mi esposa cuando pasan situaciones personales. Yo siempre digo, mira, el tiempo va a pasar. Había semanas donde yo me levantaba y era un lunes y yo debía X cantidad de dinero, lo tenía que pagar el viernes. Entonces yo en mi cabeza, yo pensaba racionalmente y lo único que yo decía, aquí van a pasar cosas. O yo no hago nada y me tranco pensando de que va a llegar el viernes, porque el viernes va a llegar, eso es inevitable. O hago algo para atrás. Quizá no conseguí el dinero completo, pero por lo menos me daba para pagar el mínimo y resolver lo que había que resolver en ese momento. Entonces, toda la vida yo he pensado de esa manera. Yo pienso más, yo creo que uno en situaciones de negocio, uno tiene que ser más racional que emocional. Como que al final del día, si todo se está yendo para el fondo, pues ok, no estamos yendo para el fondo. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente no irnos para el fondo. Y puede sonar tan sencillo, a veces cuando yo lo digo en voz alta, digo como que suena sencillo decirlo de esa manera, pero literalmente yo creo que, por eso yo decía que yo estoy como programado de esa manera en mi cabeza, en donde si la cosa está mal, pues todo está mal. Y no, a mí, francamente, no, me duele en el momento, pero ya yo digo, ok, tenemos que buscar una solución, porque el tiempo va a llegar, al final del día todo se vuelve tiempo. Y si tú dices en un año yo quiero llegar a X metas, y pasa un mes, 2 meses, y tú no estás haciendo nada para que tú llegues a esa meta, pues el que está fallando eres tú, no la meta. Entonces, yo creo que debemos de buscar siempre forma en cómo nosotros en los negocios debemos ser más racionales y no emocionales, incluso hasta los problemas de vida. ¿Entiendes? Mencionabas a tu esposa, ¿cómo logras hacer un equilibrio entre la vida empresarial que llevas, que es muy agitada por el mismo modelo de negocio que estás impulsando, y lo que salvaguarda tu vida familiar y personal? El equilibrio, ¿cómo lo haces? La verdad que en ese momento no había alternativa. Cuando nosotros empezamos, era como que la única alternativa, esto es lo que hay, yo me dediqué a eso. Yo de hecho me acababa de casar y no llegó pandemia, y tenía problemas económicos. Entonces la verdad que mi esposa fue muy, mi esposa siempre me apoyó ciegamente. O sea, ella me dijo, yo confío en en cualquier decisión que tú tomes, nos vamos los dos juntos aunque nos tengamos que ir para el piso. Entonces yo creo que yo elegí una pareja que no importa que lo que sea que yo haga, ella confía ciegamente en las decisiones que yo tomo. Y eso para mí fue vital, porque en una situación donde hay pandemia, no hay dinero, nos acabamos de casar, nos mudamos, yo haciendo muchísimas estupideces, pues eso fue... Yo sabía que yo tenía una gente que no importa lo que sea que yo haga, me iba a creer en lo que yo hiciera. Yo nada más tenía que demostrarle que eventualmente íbamos a poder salir a flote y gracias a Dios pues la cosa funcionó. Ahora reciente tuvimos una niña, ahora sí se me ha hecho cada vez mucho más difícil, tiene apenas 8 meses, pero igual ella todavía al sol de hoy está ahí y me dice, y si yo tengo que trabajar, ya sabe que yo primero ahora mismo, por más que yo quiera estar con mi bebé,
pues ya sabe que yo tengo que primero, desafortunadamente en esta etapa de mi vida, la prioridad sigue siendo la empresa, por la situación en la que estamos, ¿no? Y busco forma siempre en el día de cómo yo estar con mi pareja y con mi hija al mismo tiempo. Importantísimo el valor de la familia en el proceso de vida empresarial. Grandes empresarios que han estado sentados ahí mismo donde te encuentras nos han dicho que la familia juega un rol protagónico en el proceso de toma de decisiones y también en el acompañamiento, porque ya cuando tu bebé crezca, me imagino que también formará parte de lo que será un emporio en unos años, porque ya te estás expandiendo con mucha fuerza en Latinoamérica y de aquí a 10 años, imagínate pues cómo tú estarás bien posicionado, si Dios así lo permite. Quisiera preguntarte, Michael, ustedes quienes se desenvuelven en el mundo del desarrollo tecnológico de las startups, ven números fríos. Tú sabes, al final son números binarios, cálculo y estrategia de desarrollo, pero quisiera que tú nos digas cómo tú lograste superar emocionalmente los momentos más difíciles y que puedas citarnos el momento más difícil, el punto más negativo que tuviste, porque a veces hay muchos puntos negativos, pero siempre hay uno como que tú dices, bueno, ahora sí, claro, estamos en la cuerda floja. No, mira, definitivamente el momento más difícil de nosotros fue abril del 2020, por varias razones. Como decía, yo, para hacer Alter State, yo prácticamente duré como 8 meses sin producir un peso. Yo me acababa de casar en el 2019, yo tenía muchísima deuda, muchísimos problemas y obviamente pandemia. Lo poco, 2 o 3 clientes que teníamos dijimos, no sabemos lo que va a pasar, entonces vamos a pausar esto. Y yo creo que todo el mundo entró en ese proceso de recesión personal y de la empresa. De hecho, nunca se me olvida esos 3 meses de gracia que dio el banco. Eso, y cuando se acabaron esos 3 meses de recesión que habían dado los bancos y ya lógicamente se tuvo que seguir gastando dinero, la deuda llegó a un punto en donde era muy complicado. Fue como que ahí donde yo dije, yo creo que esa es la única vez que yo personalmente como titubeé y decía, ok, esto no está funcionando como que deberíamos. Y recurrí incluso a buscar trabajo en empresas de Estados Unidos. Como 2 semanas después, uno de los clientes nos comenzaron a pagar y otro nos comenzó a pagar. Y ahí mismo yo había recibido una oferta de trabajo en Estados Unidos. En ese momento el trabajo en tech estaba en unos niveles absurdos. O sea, te pagaban 4, 5 o 6 veces de lo que anteriormente se pagaba. O sea, duró como hasta el 2023 esos niveles absurdos de salario en Estados Unidos. Y yo lo que tuve que hacer en ese momento fue coger ese trabajo y le decía, mira, yo trabajaba de 8 de la noche a 5 de la mañana, porque era una empresa en California con otros países y entonces a las 7 de la mañana dormía de 5 a 7 y entonces a las 7 me levantaba como para atender todos los pocos clientes que teníamos en Alter State. Entonces, obviamente ese salario me ayudó para subsistir uno que 2 o 3 meses, claro. Pero ya como a los 3 meses yo dije, no, si yo sigo en esto, yo tenía mi cabello, Roger, como tú no te lo puedes imaginar. Yo tenía una melena de todo el tamaño, o sea, mis fotos de boda son una cosa así, yo con un pelo así, no sé qué. Y ya para junio del 2020 yo tenía un pelo, uno que era la cabeza, todo así. Ya lo que me crece como, tú sabes, como Hipólito, así, en esos tiempos donde te sale doblado. Pero definitivamente yo creo que ese ha sido el año más difícil de mi vida, pero también fue el año más transformador en mi vida, porque producto de esos meses tan difíciles fue que surgió lo que hoy en día por lo menos nosotros tenemos y hemos creado. Michael, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo que no creen en que una idea puede transformar su vida y la de sus familias? Es muy cliché, pero la verdad es que la realidad es que la gente tiene que empezar. O sea, si tú tienes una idea, hazla, ponla lo más rápido que tú puedas en la mano de un usuario y tú vas a ver si eso puede tener éxito o no. Hay una frase que se repite mucho, por lo menos en programación y en el mundo startup, que en inglés que es make something people want, o sea, como haz algo que la gente quiera. Y yo digo que es muy cliché y puede sonar como muy, ay, no sé qué, no puede sonar muy inspirador, pero la realidad es que lo que uno tiene que hacer es simplemente empezar. Si tú tienes una idea, empiézala,
ponle en la mano al usuario y tú te vas a dar cuenta si eso funcionó. Es tan sencillo como eso. Y a veces uno cuando arranca, y me pasó cuando yo empecé el 3D, es que no, antes de poner la mano al usuario tengo que asegurarme que esto funcione, y que esto funcione, y que esto funcione, y si, bueno, pero que si estas tres cosas funcionan, ahora tengo que crear esto para que ahora sea maduro la cosa. Entonces, cuando uno vive en ese bucle infinito, tú puedes durar toda la vida construyendo un producto, pero nadie nunca lo va a usar. Entonces, la realidad es que para que algo funcione, tú tienes que ponerlo en la mano de alguien que te lo va a romper. Eso es casi 100% asegurado de que esa persona va a usar ese producto y no va a funcionar y te lo va a romper. Entonces, si tú tienes una idea, hazla. Ahora, hoy en día es muchísimo más fácil de desarrollar un producto de tecnología, de nuevo, por todo el tema de AI y todo esto. Ponle en la mano del usuario y dale para allá. O sea, eso es, creo que eso es lo que todo el mundo debería, el que tenga su idea, hacerlo. ¿Qué tú le dirías a Michael Mota de 2020 cuando inició? ¿Qué mensaje si se hubiese dado la oportunidad con la experiencia que ya tienes hoy? Mire, yo se lo diría a mí y a Ender, que estuvo conmigo en ese momento, que es mi socio y que el único que creyó, además de mi esposa y yo de mi familia, pero el que creyó de verdad en mí en ese momento es que funcionó. Y viejo, funcionó. Sigue haciendo lo que tú, dale para allá, porque como te digo, fueron unos meses muy difíciles. Y a veces, cuando tú creas un producto y crearlo de la manera en la que nosotros lo estábamos haciendo y que se nos haya dado de la manera en la que nosotros ni pensábamos que se iba a hacer. O sea, yo no, la verdad que yo siempre dije, esto va a ser regional, vamos a hacer Latinoamérica, pero yo no tenía ni idea de que de verdad se iba a estar usando en países como México, de que yo iba a tener clientes, compañía con 600 vendedores, de que, o sea, si algo yo lo puedo decir en el oído, digo, viejo, funcionó, dale para allá y no te preocupes, porque definitivamente creo que nosotros hoy en día estamos a un nivel en donde nosotros ni siquiera lo hubiéramos pensado, y todo se debió al simple hecho de que le dimos para allá. Buenísimo. ¿Quién o de tu familia o algún mentor jugó un rol protagónico en tu infancia para tú poder desarrollar ese espíritu emprendedor? Porque hoy, bueno, ya hoy lo señalas con facilidad. Pude vencer pandemia, pude vencer dificultades económicas. Hoy estoy a nivel de 500 Global, que me invierte $500,000, $400,000. Pero, ¿quién fomentó en ti o cultivó en ti el espíritu emprendedor? Que miles de dominicanos también lo tienen dentro y tal vez no lo han cultivado y no lo han desarrollado porque no se han percatado de que tienen esa capacidad de acción. Definitivamente mi papá. O sea, mi papá, y digo que quizás ni él mismo lo sabe o algo inconsciente que se le haya dado, pero mi papá siempre ha sido una persona muy, vamos a decir, stubborn, como rock izquierda, no rock izquierda, pero una persona que siempre que quiere algo, lo logra. Y desde que nosotros somos pequeños, ahora somos cuatro hermanos, mi papá siempre ha sido una persona que nos ha enseñado a nosotros de cómo ir por el camino del bien, cómo nunca quedarle mal a nadie. Si tú estás haciendo un negocio, yo todavía al sol de hoy, tengo 31, desde los 17 que empecé a trabajar con clientes, no tengo un cliente que pueda hablar mal de alguno de los proyectos que nosotros hemos hecho en ninguna faceta de mi vida, porque mi papá inculcó mucho eso, de que cuando tú sales a hacer negocio, este país es demasiado pequeño, aquí todo el mundo se conoce. Entonces, digo que inconscientemente mi papá me inculcó mucho eso, porque también en todos esos tiempos del 2000, 2001, 2002, él emprendió su propio negocio. Y yo ahora mismo tengo clientes que son amigos de él. Él tiene una compañía que se llama Motaporte Computer. Y tengo amigos, clientes, que me dicen, tú eres hijo de Héctor Mota, sí. Tu papá era un trabajador inalcanzable. Ese tipo iba a comprar computadoras de Estados Unidos cuando nadie hacía eso en el 98, 97. Venía para Dominicana y la vendía para acá. O sea, desde que yo soy pequeño, yo siempre he visto a mi papá como una figura muy dominante, como una figura que le admiro mucho. Yo creo que todo el que tiene a su papá, pues de una manera u otra, admira mucho a su papá. Y definitivamente, desde pequeño, creo que él ha sido la figura que yo siempre he seguido. Y cada vez que nosotros hacemos algo, pues el hecho de yo saber, de que él sepa
de que, o sea, todo esto que nosotros hemos venido haciendo, pues, él ha sido como que esa figura. Michael, cuando nadie te está viendo, ¿en qué tú piensas, qué tú sueñas? A mí me pasa mucho el síndrome del impostor, la verdad. Incluso hasta venía a entrevistas como esta, o lo que sea. A veces yo me invitan para varias cosas y me pasa mucho el síndrome del impostor. Yo no soy una gente que en la oscuridad dice, oh, mira todo lo que tú has hecho, sino como que, oh, Dios mío, tú no estás donde tú quieres. Entonces, quizás eso no sea una pregunta en la que yo te puedo decir, yo pienso en esto, en aquello, sino más bien es algo que estoy trabajando en eso. Pero sí, yo sí creo que cuando nadie me está viendo, yo lo que pienso en cómo yo tengo una sola meta, un ejercicio que yo hice con el equipo y que me lo hizo, de hecho, un inversionista que yo tengo, me dijo, ¿cuál es ese objetivo en tu vida que tú quieres lograr que suene ridículamente estúpido, por así decir? Y para mí el hecho de yo poder tener una empresa que directamente impacte 500 empresas, por lo menos yo tener una compañía donde yo tenga 500 empleados y que de esos 500 empleados impacte la vida de toda esa familia, más todos los clientes que nosotros tenemos, pues para mí ese es lo que a mí me llena, yo poder saber, yo creo que el jefe que más le celebra los logros a la gente que trabaja con él, de la cual no lo vemos de arriba abajo, sino todo de una manera muy horizontal. El primero que está ahí siempre alabando a su equipo y diciéndole, oye, tú puedes, tú quieres hacer esto, dale para allá, nosotros te apoyamos, soy yo. Y para mí el hecho de yo poder impactar la vida de las personas que trabajan conmigo de una manera positiva, eso vale oro. Y si yo puedo hacer eso repetidas veces, pues yo creo que yo fuera el tipo más feliz del mundo. Michael, para cerrar, la tecnología luce infinita, cada cierto tiempo viene un relanzamiento de un elemento nuevo, ahora la inteligencia artificial por sí sola luce de forma infinita, como que cada minuto hay nuevas actualizaciones, un nuevo mecanismo, una nueva forma de hacer las cosas. Tú como tecnólogo, un emprendedor ya de un nivel importante en nuestro país y con presencia en América Latina, ¿qué legado tú quieres dejar más allá de la tecnología? Yo creo que de aquí se sepa que no solamente salen peloteros. La verdad es que, como decía y lo he dicho varias veces, la fuga que hay aquí a nivel de talento y tecnología es gigante. Y el dominicano es un emprendedor innato. Y eso lo vemos en todos los niveles de las clases sociales. Lo que a mí más me pone furioso es cuando yo voy a un congreso, lo que sea internacional, y no, ni siquiera en el mapa en algunas ocasiones, mi área es pura tecnología, ¿verdad? Entonces, en muchas áreas ni dominicanas se mencionan. Por lo menos en el rubro PropTech, que es como Property Technology, que es esa área así como FinTech y otra cosa, que en el mundo inmobiliario, no, tecnología, las menciones son cero. Yo no creo que la cosa debe ser así. Nosotros tenemos uno de los mercados más interesantes a nivel de desarrollo inmobiliario, muchísimo más grande que cualquier otro país en Centroamérica. No me atrevo a decir otra cosa que me encantaría decir, pero la verdad es que de aquí no solamente salen peloteros, de aquí sale gente que tiene talento, que pueden crear compañías que pueden ser globales. Y eso digo que me da mucha rabia, porque incluso cuando hablé con fondos internacionales de inversión que querían invertir, nosotros teníamos mejores números económicos que gente que estaba conmigo en mi batch. O sea, en el batch de 500 había gente, empresas, y nosotros teníamos mejores números incluso que alguna gente de esa. Pero por el simple hecho de nosotros salir a una isla, a veces, tipo que yo en Nueva York, multimillonario, decía, bueno, que dominicano, como que no lo veía como un player interesante. O no veía a nosotros como un player interesante, a pesar de tener mejores números. Entonces, eso son cosas que para mí mi legado, yo puedo decir, mira, y no el mío, sino yo creo que ese debe ser el de todo emprendedor que está creando, sobre todo en el área de tecnología, un producto, que se sepa que de aquí se exporta tecnología que de verdad transforma la vida de muchísima gente. Michael, muchísimas gracias por abrirnos tu historia y tu vida empresarial. Para nosotros es de mucho agrado el hecho de que emprendedores como tú estén teniendo incidencia en América Latina y que sea un producto exportable desde República Dominicana, como señalas. Un gran honor compartir escena contigo. Amigos, hemos conocido la vida empresarial de Michael Mota, CEO de Alter State. Continuamos con Vida Empresarial.